Hola, ¿será el principio del fin de Maduro? Lo que dijeron Trump, Milei, Petro en la ONU. Por primera vez en años, Venezuela volvió a ocupar un lugar central en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Tres presidentes, Donald Trump, Javier Milei y Gustavo Petro, pronunciaron discursos donde el régimen de Nicolás Maduro se convirtió en espejo, símbolo y campo de batalla retórica. Lo notable no fue solo lo que dijeron de Miraflores o del régimen en Miraflores, sino lo que revelaron sobre el orden mundial que imaginan. Hoy exploraremos cómo esas visiones impactan en la estabilidad de Maduro y cómo se entrelazan con la creciente presencia militar de Estados Unidos en el Caribe y el anuncio de un posible decreto de conmoción exterior. Donald Trump habló sin ambigüedades. Venezuela ya no es solo un estado en crisis, sino el núcleo de un eje global de narcotráfico y terrorismo. Con su estilo directo, fusionó tres categorías que rara vez se mezclan: dictadura, cartel de drogas y grupo terrorista. Cuando designó al Tren de Aragua y al Cartel de los Soles como organizaciones terroristas, no solo estaba etiquetando enemigos, estaba justificando el uso del poder militar de Estados Unidos como política activa, no como amenaza. Cada narcolancha hundida en aguas del Caribe equivale, según él, a salvar 25,000 vidas estadounidenses. Por lo tanto, Venezuela dejó de ser un asunto diplomático o policial. Se convirtió en un enemigo de la humanidad. En este tablero, la fuerza ya no es un recurso excepcional, es norma de seguridad nacional. El presidente argentino, Javier Milei, eligió un ángulo distinto. Para él, Venezuela no es tanto un enemigo estratégico como un Estado represor que viola sistemáticamente los derechos humanos. Su discurso giró alrededor de un nombre propio: Nahuel Gallo, cabo primero de la Gendarmería Argentina, detenido arbitrariamente en Caracas en diciembre del año pasado. Al usar conceptos de derecho internacional más severo, crímenes de lesa humanidad, desapariciones forzosas, torturas, ejecuciones extrajudiciales, Milei enmarcó a Maduro como un criminal sin prescripción posible. En su narrativa, la lucha no es solo militar, sino moral. Libertad contra secuestro, humanidad frente a la barbarie. El llamado no es a bombardear, sino a la indignación global, a activar la Corte Penal Internacional y a poner a Venezuela en el banquillo de la justicia internacional. Mientras el colombiano Gustavo Petro ofreció la lectura más ambiciosa. En su visión, Venezuela no es enemigo a destruir ni solo un caso humanitario, es un pretexto en un relato hegemónico. Señaló que términos como Tren de Aragua o Cartel de los Soles son usados como mantras mediáticos para justificar bloqueos y quedarse con el petróleo pesado de Venezuela. Petro conectó al país bolivariano con Palestina, Gaza
y la crisis climática, presentando al sur global como víctima de una misma lógica de dominación. Su propuesta fue clara: retorna el sistema internacional, eliminación del veto en el Consejo de Seguridad y el surgimiento de una humanidad unida. En su relato, Maduro no es criminal ni el terrorista, es parte de una resistencia global frente a la codicia del norte. Entonces Trump, Milei y Petro hablaron del régimen venezolano, pero en realidad hablaron de sí mismos. Cada discurso transformó a Venezuela en símbolo. Para Trump, es el enemigo estratégico que legitima la fuerza militar. Para Milei, es el represor que justifica un llamado moral a la dignidad humana. Para Petro, es el pretexto que desnuda las contradicciones del sistema internacional. Venezuela aparece menos como actor y más como escenario donde se juegan tres batallas narrativas de nuestro tiempo: seguridad existencial, derechos humanos y hegemonía global. Mientras estas narrativas circulan en la ONU, en el mar se juega otra partida. La presencia militar de Estados Unidos en el Caribe no es un símbolo vacío, es interdicción real, con lanchas hundidas y narcolíneas cortadas. Para Washington, estas operaciones son cada vez más naturales, pues la opinión pública ya las acepta como parte de una guerra legítima contra el narcoterrorismo. El tablero de ajedrez se llena de barcos, radares y drones. Cada movimiento de Miraflores, cada decreto o provocación anticipa una jugada de respuesta. En este contexto, Nicolás Maduro amenaza con decretar un estado de conmoción exterior, bajo el argumento de un peligro de invasión. La medida no es de defensa, sino de atrincheramiento. Busca suspender derechos, militarizar la vida cotidiana y consolidar el control interno. Pero ese movimiento es un arma de doble filo. Mientras le otorga más poder de represión adentro, incrementa el costo de su permanencia afuera. La comunidad internacional ve la conmoción no como defensa, sino como evidencia de un régimen dispuesto a convertir la emergencia en norma. Así, tres discursos dibujan un mismo país desde ángulos opuestos. Trump endurece la seguridad. Milei convoca a la justicia. Petro denuncia la hegemonía. Entre tanto, la flota estadounidense vigila el Caribe y Maduro prepara decretos de excepción. El tablero internacional se mueve con jugadas anticipadas y las ventanas de lo posible se abren y cierran ante nuestros ojos. Venezuela no es solo un lugar, es el escenario donde se condensan las tensiones del siglo XXI. Guerra y paz, derechos e impunidad, dominación y resistencia. En ese cruce de caminos, la estabilidad de Maduro se vuelve cada día más frágil.